Una vez más, buenos días Iglesia Bíblica El Camino, muy buenos días a todos. Este es un día muy especial, hay gozo en mi corazón y creo que en el de ustedes también. Creo que hemos disfrutado esta mañana, hemos disfrutado ver a nuestros hermanos, a un grupo de nuestros hermanos dar este paso de fe, de obediencia, de ser bautizados, demostrar o dar testimonio público de su fe en Jesucristo. Y esta mañana vamos a estar meditando en la lectura, en este pasaje que leyó nuestro hermano Darwin. Y por favor, permítanme orar antes que nada. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, hoy nos reunimos, Señor, como iglesia, como un cuerpo de creyentes, como una asamblea, Señor, de los que hemos sido redimidos. Estamos acá, Señor, teniendo un día de fiesta. Es tu día, Señor, pero también, Señor, permítenos y ayúdanos a ser edificados por tu palabra. Señor, que tu palabra haga un eco en nuestros corazones, que nos enseñe, que nos anime, que nos corrija si es necesario, Señor, que nos señale pecados, áreas en las que necesitamos cambios. Mi Dios, te suplico que me ayudes a mí a poder predicar, a exponer, a enseñar tu palabra con precisión. Lo que enseña ella, Señor, no los comentarios de un pecador, sino lo que tu Santo Espíritu inspiró a los autores humanos. Mi Dios, te lo suplico en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Un creyente, después de entender que su posición en Cristo es segura, o sea que el pecado ya no tiene poder sobre él, después de entender quién es Cristo y lo que Él ha hecho para hacernos lo que somos, los creyentes deberíamos de vivir libres de pecado. Pero si somos honestos, reales, esa no es la realidad. No es la realidad. A diario luchamos con diferentes pecados. Levante la mano el que no lucha con ningún tipo de pecado, por favor. Correcto, así es. Todos luchamos. Con orgullo, con autocompasión, con desesperanza, con autosuficiencia, con idolatría e incluso algún tipo de adicción. Sí, es la verdad. Quiero que miremos un cuadro. Creo que lo tienen en pantalla. Quiero que miremos rápidamente un cuadro haciendo una comparación de cómo era la condición nuestra como pecadores, lo que Cristo hizo, y ahora, ¿quién soy? ¿Cómo estoy? Antes, usted y yo estábamos muertos, condenados, separados, esclavizados, pero Cristo se sacrificó, o sea, Él pagó, Él me sustituyó, tomó mi lugar, me reconcilió, me unió a Dios. Era enemigo de Dios y Él nos reconcilió, me redimió, me recompró. No le pertenecíamos. Ahora volvimos a Él. Ahora en Cristo, vivo. Antes estaba muerto. Ahora estoy vivo. He nacido de nuevo. Antes estaba condenado. Ahora soy amado. Soy seguro. Antes estaba separado. Pero ahora estoy unido a una nueva familia. Estaba esclavizado, pero ahora soy libre. Puedo vivir sin temor. Segunda a los Corintios, es una carta que escribe el apóstol Pablo en el capítulo número 5. Él dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. O sea, mi nueva visión de mí mismo ahora, mi nueva identidad como creyente. Soy un hijo de Dios en Cristo. Por lo tanto, no voy a vivir como un huérfano. No voy a vivir como una víctima. No me voy a ahogar en mi autocompasión. No me voy a ahogar en un tipo de adicción. Primera de Juan 5:4 dice, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo ahorita? Estoy poniendo algunas bases fuertes de lo que
es el nuevo creyente, la nueva persona en Cristo Jesús. Pero estoy sopesando, ¿verdad? Como creyentes, no hay duda que si Cristo nos ha redimido, si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, somos nuevas criaturas. Sin embargo, no podemos ignorar la lucha que tenemos diariamente. Todavía tenemos que luchar con nuestro propio progreso hacia la santidad. ¿Y por qué tenemos que luchar si ya Cristo pagó el precio de nuestro rescate? Él dijo, consumado es, o tetelestai, ¿recuerdan? Juan 19:30. La respuesta es que un poco sencilla, pero la obra de Dios en usted, en mí, aún no está completa. No la obra de salvación, ya, sino la obra de santificación. De hecho, la misma carta en la que vamos a estar estudiando esta mañana, en el primer capítulo, desde la cárcel, Pablo le dice a estos creyentes, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día que Jesucristo, o hasta el día de Jesucristo. Entonces, Filipenses, ahora volvamos al texto que leyó nuestro hermano Darwin. Filipenses, es el pasaje que acabamos de leer, junto a otras cartas como Efesios, Colosenses, Filemón, ¿verdad? Y ahí nomasito tenemos 4 cartas, fueron escritas durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, en el año 60-62 después de Cristo. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque, como dije anteriormente, estamos acostumbrados a lo común. Pero el cristiano no es alguien común. La vida que vive el cristiano no debería ser común. Usted y yo como creyentes somos llamados a vivir vidas poco comunes. Vivimos en una generación en lo que lo común o la superficialidad es normal. Todo está ahí en la superficie, incluso lo espiritual. La tibieza, la distracción, la doble vida, la obediencia a medias. Obedezco a lo que me conviene, a lo que no me va a afectar mucho. Cristianos comunes, nominales. Pero la Biblia nunca llama al cristiano a vivir vidas comunes. No. No llama a una fe a medias. No llama a una obediencia selectiva o conveniente. No. La palabra de Dios nos llama a tener vidas extraordinarias. Y no estoy hablando de fama. No. O éxito. No. Estoy hablando de santidad, de obediencia. Y Filipenses, el capítulo número 2, muestra el ADN de esta vida poco común. Pablo escribe a un grupo de creyentes que son ejemplares. Sí, la iglesia de Filipos no era problemática como la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios. Esta iglesia era fiel, era generosa, era obediente. Sin embargo, Pablo les dice, escuche bien, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. ¿Cómo? Obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes, les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Eso lo leímos en la Nueva Traducción Viviente, pero la Reina Valera dice, ocupaos en vuestra salvación. Los que somos un poco más tradicionales, ¿verdad? Con estas traducciones. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros o en ustedes, dice, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En este pequeño texto, en estos 2 versículos se condensa o se resume el secreto de una vida extraordinaria, una vida cristiana auténtica. Habla de nuestra responsabilidad, ocuparnos, dedicarnos, obrar, hacer. Habla del fundamento de Dios obrando, la obra santificadora del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Habla de los resultados, una vida poco común, una vida consagrada a Dios.
Me encanta lo que el pastor John MacArthur dijo una vez de este mismo pasaje. El cristiano trabaja con toda su energía, sabiendo que esa energía es en realidad la energía de Dios. Así se definen los cristianos verdaderos. Personas que han sido transformadas desde adentro por Dios mismo. Hoy vamos a observar en este pasaje y vamos a responder a algunas preguntas. Preguntas como, ¿cómo luce una vida poco común? ¿Cómo sé que estoy viviendo una vida poco común? ¿Cómo sé que estoy viviendo una vida moldeada por Dios? ¿Cómo sé que estoy siendo moldeado? Y para contextualizar un poco, ¿verdad? Porque siempre lo decimos, lo digo, Filipenses sigue el pasaje que acabamos de leer. Anteriormente nosotros encontramos como un himno, el himno cristológico o la kenosis, que es una palabra griega que significa despojo, donde Pablo muestra la humillación y la exaltación de Cristo como un modelo supremo. Y los que se saben este texto dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, que siendo Dios no se aferró a ser igual a Dios, más bien se despojó a sí mismo de sus privilegios divinos, adoptando la forma de un humilde siervo y yendo hasta la cruz, como morían los criminales. Entonces, esta parte muestra acá, sigue el hilo de Pablo. Primero toma como ejemplo a Cristo, dice, hace un llamado de tomen el ejemplo, y después llegamos a los versículos 12 y 13 y dice él, ¿verdad? Ocúpense o esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Entonces, si preguntamos por qué Cristo se humilló y obedeció hasta la muerte, ¿por qué? Hay un propósito, por supuesto, por obediencia a su Padre, pero por amor también al pecador. Y la conclusión lógica es que si Cristo se humilló y obedeció hasta la muerte, los creyentes también deberíamos de vivir así. Entonces el propósito de Pablo es exhortar a los creyentes de Filipo a tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, que se humillen, que se sirvan unos a otros y pongan los intereses de otros por encima de sus propios intereses. Hoy vamos a ver algunos principios claves. Por ejemplo, el llamado que Dios hace a los creyentes. ¿Cuál es el llamado que Dios hace a los creyentes? Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Ahí está en el versículo 12. Es un llamado a demostrar. Y aquí las palabras, demostrar eso, ocúpense. A desarrollar, no a obtener la salvación. Pablo no está diciendo, ocúpense por obtener la salvación o ganarse la salvación. No. Aquí el verbo griego es katarhaseste, que significa desarrollar, producir hacia afuera, llevar a término o cumplir una tarea. Fíjese bien que Pablo no está diciendo gánense la salvación o trabajen para ser salvos. No. De ninguna manera está diciendo eso el apóstol Pablo. A los efesios les enseñó que la salvación había sido por gracia, que ellos habían sido por gracia, no por obra, sino por fe. Capítulo 2, versículos 8 y 9. Y en este mismo texto Calvino comenta, hay un comentario de Calvino acerca de este mismo texto y dice, no se trata del origen de la salvación, sino del fruto. Es decir, que ya habiendo sido salvos, debemos trabajar para que esa salvación produzca su efecto. ¿Entendemos o se explicó bien acá, verdad? El reformador Calvino. En otras palabras, el cristiano no trabaja para ser salvo, sino porque ya es salvo. Ya es salvo. Por ejemplo, una semilla tiene vida, pero debe crecer. Así también la salvación debe expandirse en todas las áreas de nuestra vida. Ese llamado que Dios hace al creyente es un llamado continuo, no ocasional. Dijimos que es un llamado a demostrar, no a obtener la salvación, a demostrar que somos salvos. Es un llamado continuo, no ocasional. Y aquí el verbo está en presente imperativo como sigan ocupándose.
La vida cristiana no es un evento, es un proceso continuo. No es pararse al frente, no es pasar al frente a orar. No es comunión pasajera. No es un inicio y luego un abandono, no. Es perseverancia. No se trata de un sacrificio rápido, sino de una vida entera entregada a Cristo. Jesús no dijo, el que desee ser mi discípulo lleve la mano hacia arriba, levante su mano. El que quiera ser mi discípulo, levante la mano. No, no. Él dijo, niégase a sí mismo y sígame, ¿sí o no? Sígame, sígame. O sea, obediencia continua. Ese llamado que Dios le hace al creyente es un llamado serio también, con temor y temblor. Aquí vamos, ahondando un poco más. Y aquí las palabras griegas, ahí está phobos, que es miedo, que viene de la fobia. Reverencia profunda significa así, es temor. Y aquí la otra palabra griega es tromus, temblor, humilde, ante la presencia de Dios. No es un miedo servil, es un temor. No es inseguridad de la salvación. Y el pastor y teólogo R.C. Sproul lo explicaba de esta manera. Los dos hombres que he mencionado, los tres, MacArthur, Calvino, Sproul. Calvino, por supuesto, en otra época, años 1500, 1600. Y Sproul y MacArthur, ahorita en los años 2000, ¿verdad? Que han partido en la presencia del Señor. Gracias a Dios por la vida de estos hombres. Decía pastor R.C. Sproul, no es el temblor del esclavo, sino el temblor del hijo que reverencia al Padre Santo. No es el temor del esclavo, sino el temblor del hijo que reverencia al Padre Santo. Entonces, lo que Pablo está diciendo para nosotros tiene implicaciones. El cristiano debe tomar en serio la santidad de Dios, su propia santidad. Debe entender la gravedad del pecado. No debe vivir con ligereza. No jugar con el mundo, ni en el mundo. No decir, Dios me entiende. Dios me entiende. Él sabe que soy un pecador. Nadie es perfecto. Como una excusa para seguir pecando. El llamado es serio. Es un llamado a vivir consistente de que estamos constantemente delante de la presencia de Dios. Aquí la palabra, ¿verdad? Corandeo, en la presencia de Dios. Dijimos entonces que es un llamado a demostrar, es un llamado serio, es un llamado continuo, pero también es un llamado a obedecer en público y en privado. En público y en privado. Él les dice, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Así comienza el versículo número 12. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice la Reina Valera. Esto es salvaje. Salvaje porque es obediencia real. No depende de quién me mira o quién no me mira. No. La verdadera santidad no es una actuación. Es real, es profunda, es constante. Como decía un predicador anónimo, en esto es lo que define la vida o el carácter de un hombre. Yo la modifiqué un poco. Esto es lo que define las vidas poco comunes. Escuche bien. Cristianos que viven para agradar a Cristo, incluso cuando nadie los ve. Entonces, lo que estoy tratando de explicarle, de explicarme y que puedan entender es que la medida del carácter de un creyente es lo que ese creyente haría si supiera que nadie lo descubriría. O sea, el carácter es lo que un hombre hace en la oscuridad. Si usted supiera que nadie, usted tuviera toda la plenitud de que la seguridad, la certeza de que nadie lo va a ver haciendo algo, ese algo, ¿qué haría usted? Ahí está. Entonces, el carácter, la vida poco común se caracteriza por esto. Hacer lo correcto aun cuando nadie me está viendo. Eso es lo que hacen o deja de hacer un verdadero creyente, aun cuando nadie lo ve. Entonces,
El llamado es a demostrar nuestra salvación. Es un llamado continuo, es un llamado serio, es un llamado a hacer lo que es correcto, aun cuando nadie me ve. Las fuerzas de Dios para el creyente. Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder. Dije que Dios llama a los creyentes a esforzarse, ¿verdad? Por demostrar el llamado. Pero también está la fuerza de Dios para el creyente. No solo llama a hacer algo, sino también Él nos da las fuerzas. Aquí llegamos, por así decirlo, al corazón del pasaje. Pablo da la razón por qué debemos ocuparnos de nuestra salvación. ¿Por qué debemos demostrar? ¿Cómo? Porque Dios es el que en vosotros produce, o sea, trabaja. Y aquí la palabra griega es energón. Produce, de donde viene la energía, donde la raíz de la palabra energía significa operar, impulsar, energizar de manera eficaz. Y el pastor John Piper comenta y dice, este mismo texto dice, Dios no solo demanda la santidad, Él produce en nosotros los deseos y las acciones que la cumplen. Entonces, Dios produce el querer, o sea, el deseo. Dios obra en la raíz del pecador, en nuestros deseos, pues, en la raíz incluso del pecado. Cambia esos deseos. El Evangelio no solo cambia comportamientos exteriores, y muchas veces los líderes en la iglesia, los pastores comúnmente, estamos tratando de corregir comportamientos, pero no se está yendo a la raíz, al corazón de la persona, los motivos de esa persona, del por qué lo están llevando a cometer el pecado que comete. ¿Por qué alguien está robando? ¿Por qué alguien se viste así, así, así? ¿Qué es lo que está pasando en su corazón? Entonces, el Evangelio no solo cambia comportamientos exteriores, cambia afectos, o sea, deseos, anhelos, inclinaciones y motivaciones. Dios cambia lo que amamos y lo que odiamos. Una vida poco común empieza con deseos poco comunes. Poco comunes. Amar, desear la santidad, odiar el pecado, ofender a mi Señor y mi Salvador. Deseo la oración, me deleito en su palabra, como los bebés recién nacidos anhelan también Pedro dice que deseemos la palabra, como bebé recién nacido anhela la leche. Esto no es natural, eso es sobrenatural. Esas actitudes, esos anhelos, esos deseos de amar la palabra, de amar a Dios, anhelar la santidad, odiar el pecado, son cosas que Dios produce en la vida de un nuevo pecador, de una nueva criatura. Entonces, Dios, produce el querer, pero también Dios produce el hacer, la capacidad. Dios no solo cambia los deseos del pecador arrepentido, también da el poder para poder actuar. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 15, separados de mí, no se preocupen, todo lo pueden hacer. No, separados de mí no pueden hacer nada. No pueden hacer nada. Entonces, escuche, otro comentario del pastor MacArthur de este tema. La capacidad real de obedecer a Dios nunca proviene del creyente en sí mismo, sino del Dios que obra en él. Por esta verdad, entonces, el cristiano no puede excusarse de vivir diciendo, es que no puedo cambiar. Es que yo siempre he sido así. Ya me conocen. Ya saben que soy así. Es que no tengo la fuerza de voluntad, fíjese. Si usted es un creyente, Dios está obrando en usted y usted no tiene excusa para no cambiar. No hay excusa. Dios también lo hace por su buena voluntad. Mire lo que dice el texto.
Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues, versículo 13, Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que lo hagan, para que hagan lo que a Él le agrada. Lo que a Él le agrada. Dios no nos transforma de manera obligatoria. No nos obliga. No hace eso enojado ni impaciente. No. Lo hace porque quiere hacerlo, porque le agrada, porque disfruta y desea formarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Un comentario más. El reformador Calvino. La obra de Dios en nosotros nace de su beneplácito, de su buena voluntad, pues. Es decir, Él haya deleite en santificarnos. ¿Y qué es la santificación? Es el proceso que el Espíritu Santo produce en el creyente para hacerlo o formarlo, transformarlo cada día más a la imagen de Jesucristo. Ese es el proceso de la santificación. Ya has sido salvo, no hay problema, ya eres seguro. Hay seguridad en la salvación. La vida es eterna. La vida que Cristo nos vino a dar es eterna. Pero aún no somos lo que deberíamos de ser. Después de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador, después de haber recibido la salvación, inicia un proceso de santificación. Inicia Dios a moldearnos a la imagen de su Hijo, a quitarnos. Los que reciben a Cristo un poquito ya mayores, Dios comienza a enseñarle tienen que desaprender, deshacerse de todas las mañas. Entonces, cuando Pablo dice que Dios da las fuerzas al creyente, significa que Dios trabaja en nosotros y nos da el deseo y el poder. ¿Para qué? El poder. O sea, Dios produce el querer, el deseo. Dios produce el hacer, la capacidad. Y Dios lo hace por su buena voluntad. Lo que a Él le agrada. Lo que a Él le agrada que hagamos. Ahora, por último, miremos los resultados. El resultado, cuando Dios obra en la vida del pecador, una vida poco común. El resultado de cuando Dios obra en la vida del pecador, inicia una vida poco común. Si Dios obra en nosotros, si Él cambia nuestros deseos, si Él da el poder, si Él nos sostiene, entonces el resultado no puede ser una vida común. ¿Sí o no? ¿O sí? No. El fruto o el resultado es una vida de obediencia real, obediencia alegre, constante, profunda. No perfecta, por supuesto, pero sí sincera. No por obligación, sino porque hay transformación. Como el ejemplo, la historia de José, el que ustedes ya leyeron. Imagino que ya leyeron, ¿verdad? El fruto es, dije, una vida de obediencia real. También una vida de reverencia. Hombres y mujeres que conocen a Dios y tiemblan de amor ante su santidad. Cristianos que dejan la ligereza espiritual. Cristianos que dejan la doble vida. El pecado oculto. Ya, no voy a pecar. No haría algo. Como si alguien conoce las 70 resoluciones de Jonathan Edwards, usted se va a dar cuenta que en una de las resoluciones él dice, resuelvo no hacer algo si fueran la última hora de mi vida. Resuelvo vivir la vida como si fueran también las 2 últimas horas de mi vida, dice. Entonces, una vida, el fruto, ¿verdad? Cuando Dios obra en nosotros es una vida de obediencia, una vida de reverencia y una vida contracultural, una vida contra la cultura. No es que vamos a ir por la calle, ¿verdad? Condenando a todo mundo. No. Yo quiero vivir una vida no conforme a la cultura, no conforme a la moda de nuestros días. No, voy a contracultural. En un mundo egoísta, el creyente es generoso. En un mundo sexualizado, el creyente vive en pureza radical, pureza sexual también.
Ahora, con los teléfonos inteligentes, ahora con un solo clic, ya un muchacho, un joven, un adulto, un anciano incluso, ya puede ver un montón de cosas horribles. Los teléfonos son inteligentes, pero parece que el que lo tiene, el que lo compró, no es tan inteligente. Entonces, en un mundo egoísta, el creyente es generoso. En un mundo sexualizado, el creyente debe buscar la pureza, una pureza radical. En un mundo orgulloso, el creyente debe vivir humilde, en humildad. En un mundo sin compromiso, el creyente es fiel, es comprometido. En un mundo donde un joven puede salir con una chica cada 15 días o con una chica diferente cada semana. Usted puede enseñarle a sus hijos que pueden mantenerse puros sexualmente hasta el matrimonio. Y eso no es ridículo ni legalismo. Eso es santidad delante de Dios. Eso es pureza delante de Dios. En un mundo donde la gente dice, no, eso de iglesia, si todas son iguales, no, es que a mí no me gusta cómo cantan, a mí no me gusta la prédica, a mí no me gusta tal cosa, a mí no me gusta la silla. Y entonces anda aquí, allá, allá, así, como este muchacho que sale con una joven diferente. No, entonces, en un mundo sin compromiso, en un mundo superficial, el creyente debe ser fiel. El creyente debe comprometerse, ser responsable de su propia vida. Por eso, hoy, más temprano, estábamos haciendo el acto, el compromiso de la membresía. Porque no es solo firmar un papel, no es solo venir y simpatizar. Me gusta. No es solo eso, es un compromiso real. No es solo decir, bueno, vamos a probar por unos 2 años si nos casamos. Vos en tu casa, yo en mi casa. Salimos los fines de semana, nos vemos así y si nos va bien, después nos casamos. ¿Quién piensa así? Un montón de gente, es lo común. ¿Qué no es lo común? Asumir la responsabilidad como hombre. Declararle tu amor a esa muchacha si así lo deseas. Comprometerte. Orar por ella. Velar por su vida espiritual. Y un día llevarla al altar y prometerle que la vas a cuidar, la vas a amar, la vas a proteger, le vas a ser fiel. Toda la vida hasta que la muerte te separe de ella. Que la vas a liderar. Eso no es común. Pero el cristiano debe vivir ese tipo de vida. Lo común es andar de novio desde los 14 años, de loquitos ahí, de mano sudada. ¿Dónde dice la Biblia? Dígame, ¿dónde dice la Biblia que Juan y María jalaron tantos años? 10 años de jalando. Nos estamos conociendo. Un hombre decide, una mujer decide amar a este pecador. No va a poner su esperanza en él. Decide amarla. Y cuidarla, protegerla, proveerle. Porque si yo les preguntara, entre paréntesis, ya estamos terminando. Si yo les preguntara, el Día de las Madres, ¿por qué se celebra tanto? Y el Día del Padre, nada. Por lo mismo. Un montón de hombres flojos, tontos, que han lastimado a las mujeres, que las han abandonado, ¿sí o no? En esta iglesia enseñamos a los hombres a cuidar a sus esposas, a cuidar a la mujer y a ver a tus demás hermanas, jóvenes como tus hermanas también en la fe. Si no es tu prometida y otro loco la está queriendo embobar allá, usted tiene el derecho de defenderla. Y en estos temas me conmueve porque, o me pongo así porque es la verdad. Vivimos en un mundo donde lo común es lo cotidiano.
No. Si usted es un creyente, si usted es una hija de Dios, si usted es un hijo de Dios, usted es llamado a vivir una vida poco común, diferente al resto. Usted haga la diferencia. Cuando el papá de esta muchacha te vea pasar por la calle, te vea y diga, ese muchacho, bueno, no comparto su fe, pero un muchacho como ese me gustaría que mi hija se casara. Es un hombre de palabra, es un hombre fiel, es un hombre real. Cuando él dice sí es sí, su no es no. Miro que es temeroso de Dios. Miro que hace lo correcto, aun cuando le cueste algunas amistades. Así deberían pensar los ancianos de tu barrio, de tu comunidad, de tu comarca, cuando te vean pasar. Igual para las muchachas. Así deberían pensar la gente de tu comunidad cuando vean juntos un matrimonio. Así me gustaría ver a mi hijo, así me gustaría ver a mi hija, de la mano, con su esposo, su esposa. Juntos siempre, unidos. Eso no es común. Es poco común. Pero usted y yo como creyentes necesitamos comenzar a vivir ese tipo de vida, poco común. Una vida que solo puede explicarse por la obra de Dios en nosotros. Una obra que solo Dios puede explicarlo. Una vida cristiana auténtica es una vida cuya única explicación está en Dios. Nada más. Entonces, cuando Dios obra, oramos más de lo que quisiéramos por naturaleza. Cuando Dios obra, obedecemos más de lo que podríamos por nuestra propia fuerza. Cuando Dios obra en nosotros, amamos más de lo que sabemos amar. E incluso aún a los difíciles de amar. Y aquí ya vemos algunos que somos difíciles de amar. Es la verdad. Perdonamos más allá de lo que nos duele. Porque hemos entendido que mi dolor por lo que esta persona me hizo no es comparado con el dolor y la ofensa que yo hice a mi Salvador. Y aún así, Él murió en una cruz para darme perdón y salvación. Ahí está. Mi dolor queda en segundo plano. Cuando Dios obra, perseveramos más allá de nuestras capacidades. Cuando Dios obra, perseveramos. Aunque sea el único cristiano en mi familia, aunque todos los que viven bajo mi mismo techo no comparten mi fe, pero persevero. Aquí hay algunos que son así y me alegro por ellos. Solo ellos son cristianos en la casa. Papá, mamá, abuelita, tío, sobrino, sobrina. Nada que ver. Son apáticos al Evangelio, pero permanecen en la fe. Eso es ser valiente. Eso es ser valiente. Eso es ser valiente. Eso es vivir una vida poco común. Y yo quiero animar a esa persona, a cualquiera de ustedes que esté viviendo así, a perseverar, a confiar en el Señor y orar por tus familiares para que tus familiares puedan ver que la obra de Dios en tu vida es real. Que lo que Dios está haciendo en tu vida no es simplemente emocionalismo, es algo real. Es algo real. Es algo poco común. Estoy concluyendo acá. Mis hermanos, ese es el testimonio de una vida poco común, de esto que he hablado. Entonces, Filipenses 2, estos dos versículos nos muestran la fórmula divina de la vida cristiana. Usted trabaja, Dios le da el poder, Dios le da el querer, el deseo, los afectos, la devoción. Usted obedece, Dios le da el hacer, la voluntad para agradarle. Usted lucha, Dios le da la fuerza para vencer. Ahí hay victoria sobre el pecado. Usted camina, Dios te sostiene. Dios te sostiene a salvo, Él te persevera, Él te da seguridad. Entonces, debido a esto es que podemos vivir vidas poco comunes. Creo que hay un cuadro también ahí. La vida común es derrota centrada en el pecado. La tentación es muy fuerte. No, en Cristo hay victoria. Esa es una vida poco común. La vida común es legalismo lleno de vergüenza.
Entonces, si no obedezco, ya estoy condenado. No. La vida poco común depende de la gracia de Dios. La vida común, estoy estancado en mi autocomplacencia. Es que, bueno, si nadie es perfecto, me conformo con agarrar la Biblia cada domingo y voy para la iglesia, pero no la leo, no medito en ella. No participo en un grupo pequeño. La vida poco común, hay crecimiento continuo, progresivo. Entonces, el llamado de Dios hoy para todos los que estamos acá en este salón es dejar atrás la vida común, la vida tibia, la vida débil, la vida superficial. Y en lugar de eso, comenzar a vivir con reverencia, con intención, vivir con dependencia, dejar que Dios haga en usted, en mí, lo que usted no puede hacer. Es la voluntad de Dios producir y el querer y el hacer en usted y en mí. Es la voluntad de Dios moldearte a la imagen de Cristo. Es la voluntad de Dios que tu vida sea un testimonio vivo. Un testimonio de que realmente usted es su hija o su hijo. Un testimonio vivo de que usted le pertenece. Esa es la vida poco común. Entonces, a modo de aplicación, dijimos, ¿cómo saber si mi caminar, si mi vida es poco común? ¿Cómo saber? Hagámonos la pregunta. ¿Me duele pecar? ¿Me duele pecar? ¿Es menos la frecuencia del pecado en mí? El año pasado caía en este mismo pecado, pero todos los días. Pero ahora llevo ya 2 meses desde que decidí no elegir pecar. ¿Es así tu vida? ¿Está disminuyendo la intensidad del pecado en tu vida? ¿La fuerza de atracción del pecado sobre mí es cada vez menos? ¿Hay urgencia de arrepentimiento cuando pecas? ¿Soy rápido para confesar mi pecado? ¿O lo mantengo oculto? No quiero que nadie se dé cuenta. Que me da vergüenza, pastor. Eso es horrible. ¿Cómo voy a confesar mi pecado? La vida poco común. La vida común está estancado en la autocomplacencia, en la vergüenza del legalismo. La vida poco común depende de la gracia. Si eres un hijo de Dios y pecas, puedes confesar tus pecados y ser perdonado por Él. Si Dios te perdonó cuando eras su enemigo, ¿cuánto más ahora que eres su hijo o su hija? Entonces, me toma tiempo sentir el dolor del pecado. Estoy dispuesto a hacer lo que sea si sea necesario para lograr volver al camino correcto. Estoy haciendo esas preguntas porque la respuesta puede determinar si realmente usted está viviendo una vida común o poco común. Hermanos, pregúntese a usted mismo, ¿estoy viviendo una vida común? ¿O estoy viviendo de tal manera que solo Dios puede explicar lo que yo estoy viviendo? Hoy el Señor nos llama. Si usted es cristiano, que se tome en serio la santidad, que viva con temor y temblor, que demuestren su salvación, que sean guiados por el poder sobrenatural de Dios, que vivan vidas poco comunes. Si usted quizás nos visita por primera vez, solo escuche por favor un pequeño párrafo, unas pocas palabras. El ser humano es pecador, por naturaleza, ¿no? Esos pecados tienen consecuencias eternas delante de Dios. Sin embargo, Cristo murió y resucitó para darnos mucho más de una existencia común. Él murió y resucitó para darnos perdón por esos pecados. Él murió y resucitó para darnos vida eterna. Él murió y resucitó para darnos una nueva identidad. Él murió y resucitó para darnos una nueva vida.
Entonces, para el creyente, para el cristiano, tómese en serio la santidad. Viva con temor y temblor. Demuestren su salvación. Sean guiados por el poder sobrenatural de Dios. De esta manera podemos vivir vidas poco comunes. Y para usted que nos visita, estamos agradecidos con el Señor por haberles traído. Pero también Dios le llama a que usted fue creado por Dios, usted fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Tristemente el pecado nos ha afectado a todos como seres humanos, pero Cristo murió y resucitó para darnos perdón y vida eterna, para que podamos vivir vidas poco comunes, no vidas comunes, no dejarnos guiar por la corriente, no hacer lo que hace Vicente. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿Verdad? No, nosotros vamos en contra de la corriente. Nosotros queremos agradar a Dios, no agradar a las personas, al resto del mundo, al resto de nadie. Queremos agradar a Dios. Eso es vivir una vida poco común. Entonces, oremos esta mañana y pidamos al Señor que su Santo Espíritu produzca en nosotros el querer como el hacer, para que podamos vivir vidas poco comunes. Una vida que solo pueda ser explicada por la gracia que hemos recibido de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que ella nos recuerda y enseña. Gracias por la vida del apóstol Pablo y los creyentes de Filipenses. Gracias, Señor. Ya hace más de 2000 años, Señor, que esta carta fue escrita probablemente y aún sigue enseñándonos muchas verdades. Nuestro llamado para hoy, Señor, que por favor ayúdanos a vivir vidas poco comunes. Sé que tu palabra dice que tú produces el querer como el hacer y que te da gusto hacerlo, Señor. Suplicamos, Dios, que la iglesia bíblica El Camino pueda ser una iglesia poco común, donde sus miembros estén viviendo vidas poco comunes. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos, mis amados hermanos.